recuerdo que en el tema 6 lo que vamos a hacer es proteger las instalaciones frente a sobreintensidades, que ya sabíamos, también lo comentamos el otro día, que pueden ser o bien de tipo sobreintensidad por sobrecarga o bien sobreintensidad por cortocircuito. Entonces, bueno, tenemos que conocer pues una serie de intensidades con las que vamos a diseñar nuestros dispositivos de protección. En general, intensidad de diseño o intensidad de base e intensidad admisible, como ya vimos, nos sirve para proteger las instalaciones frente a sobrecargas. Entonces, en función del elemento que tengamos, la intensidad o la sobreintensidad se va a considerar pues cualquier intensidad que cumpla una condición determinada. En conductores, pues una sobreintensidad es cualquier intensidad mayor que la intensidad máxima admisible. Bueno, decíamos que las corrientes de sobrecarga, que algunas eran previsibles y otras no, que lo lógico es que ante aquellas sobrecargas que son previsibles, que se ocurren durante la utilización normal, pues no queremos que nuestro dispositivo de protección dispare. Sin embargo, si esas sobrecargas son no previsibles, producidas por averías, en ese caso sí que queremos que nuestra protección dispare, con lo cual ahí está el gran inconveniente del diseño de las protecciones, ¿vale? De forma que no tengamos pues corte en el suministro de forma innecesaria. Y corrientes de cortocircuito, pues entre 10 y 20 veces intensidad nominal o incluso más. Bueno, ¿por qué queremos proteger las instalaciones frente a sobrecarga? Pues porque el hecho de utilizar una instalación frecuentemente por encima de su intensidad máxima admisible hace que se reduzca sustancialmente su vida útil. Con lo cual, tenemos que realizar una nueva inversión para sustituir todos esos conductores pues, en un plazo de tiempo más corto. Entonces, el fundamento de la protección en el caso de sobrecarga, lo que queremos es que la temperatura del conductor nunca supere la temperatura máxima admisible, para lo cual, en función de la intensidad que circula por la instalación, pues tendremos esta serie de gráficas. Entonces, la clave es que antes de que se alcance la temperatura máxima admisible, en este tiempo de calentamiento, el dispositivo de protección debe haber interrumpido para cualquier corriente de sobrecarga posible. Entonces, esto lo veíamos de otra forma con la característica de disparo del dispositivo. Decíamos que el dispositivo tiene que estar siempre por debajo de la característica admisible del conductor, que es algo así como cuánta energía es capaz de soportar el conductor antes de quemar o sufrir daños. Entonces, al final, el criterio de protección, como pasa generalmente en esta asignatura, viene determinado por una fórmula porque es difícil de cuantificar o conocer la característica de disparo y la característica admisible de tiempo e intensidad de una instalación. Entonces decimos que la intensidad nominal del dispositivo de protección debe estar entre la intensidad de base del diseño de la instalación y la intensidad máxima admisible del conductor. Y luego tenemos otra segunda condición que solo tenemos que cumplirla en el caso de fusibles, porque en el caso de interruptores automáticos está implícita en la primera condición. Entonces decíamos que, bueno, hablábamos de la intensidad convencional de disparo, etcétera. La condición práctica de protección la podíamos representar sobre este esquema, donde vemos abajo aquellas magnitudes que se refieren al dispositivo de protección y arriba aquellas magnitudes que se refieren a la propia canalización. De forma que, como veis, efectivamente, la intensidad nominal o de regulación del dispositivo tiene que estar entre la intensidad de base y la intensidad máxima admisible. Decíamos que si además nos pegábamos mucho a la intensidad máxima admisible, pues eso va a hacer que en muchas ocasiones estemos funcionando a una intensidad mayor que la admisible y, por tanto, a una temperatura mayor, pero que la norma lo permite. Y entonces, para cortocircuitos, pues los orígenes eran estos, los efectos de los cortocircuitos en las instalaciones son estos, y habíamos visto que vamos a considerar en esta asignatura, aunque hay más,
vamos a considerar el cortocircuito trifásico o tripolar, que es cuando todas las fases se unen en un único punto, de forma que la intensidad de cortocircuito viene determinada por tensión fase neutro partido de la impedancia de cortocircuito. Y otro que vamos a considerar es el bifásico, en el que solo entran en contacto dos de las fases. Hicimos el desarrollo y comprobamos que efectivamente para el cortocircuito bifásico la intensidad de cortocircuito era un poco más pequeña que para el caso trifásico. Por tanto, como en la protección frente a cortocircuitos vamos a tener que considerar la intensidad de cortocircuito mínima, pues para nosotros en nuestras instalaciones la intensidad de cortocircuito mínima va a ser raíz de 3 veces la intensidad de cortocircuito trifásico partido por 2. Entonces, el calentamiento de los conductores en cortocircuito ya decíamos que era un proceso muy rápido, que nosotros íbamos a considerarlo de hecho adiabático, y llegamos a la conclusión de que había una serie de parámetros que dependía del conductor y del tipo de aislamiento. A esto le llamamos la constante K. Y entonces teníamos que, a la izquierda, este término es la energía que deja pasar el interruptor antes de cortar. Y este término de la derecha es energía que absorbe el cable durante ese periodo de tiempo. Entonces, podemos tener varias formas de diseñar o de resolver un problema, que me digan que un interruptor en concreto tarda cierto tiempo en disparar, con lo cual podemos calcular cuál es la energía pasante del interruptor automático y podemos comprobar si efectivamente se cumple que el cable aguanta y absorbe toda esa energía. Si no es así, tendremos que seleccionar otro interruptor. Y luego vimos, bueno, aquí están los valores de K. Bueno, la regla general de protección de cortocircuitos. Vale. Estos dispositivos tienen que ser capaces de cortar toda corriente de cortocircuito antes de que los conductores y las conexiones sufran ningún daño, lógicamente. Pero claro, como esta condición, de nuevo, es de carácter puramente cualitativo, se va a concretar de una forma práctica. ¿Qué es cómo? Bueno, pues había 3 condiciones. Supongamos que este interruptor automático está protegiendo toda esta línea, con lo cual tenemos que considerar el cortocircuito máximo y el cortocircuito mínimo. El cortocircuito mínimo, fijaos que vamos a tener que tener en cuenta, aparte de esta impedancia del cable, que va a reducir la intensidad de cortocircuito, tendremos que decir, vale, pero es que una cosa es que se produzca un cortocircuito trifásico y otra cosa es que se produzca un cortocircuito bifásico, con lo cual calcularemos el trifásico al final de la instalación y multiplicaremos por 3 por raíz de 3 y dividiremos por 2 para calcular el cortocircuito bifásico. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir una protección para ser segura frente a cortocircuitos? Pues que, lógicamente, el poder de corte de ese dispositivo tiene que ser mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que se va a producir aguas abajo del mismo, de forma que podamos interrumpir esa corriente de cortocircuito máxima. La segunda condición es que el cortocircuito mínimo que va a haber, me refiero que va a mirar o que va a percibir el dispositivo, sea capaz de asegurar el disparo magnético del mismo, para que la interrupción sea rápida, ¿vale? Lo vemos aquí. Y la última es que la intensidad de cortocircuito máxima sea menor que la I sub B, donde la I sub B es la intensidad que aguanta el cable. Esta condición a mí no me gusta demasiado expresarla así, y por eso la habíamos expresado de esta otra forma, que es que la intensidad de cortocircuito máxima al cuadrado por el tiempo que tarda el dispositivo en disparar tiene que ser menor o igual, esto es energía que deja pasar el interruptor automático, tiene que ser menor o igual que la energía que soporta el conductor, ¿vale? Y esto lo veíamos en una de las gráficas y cuadrado T. Pues muy bien, esas eran las 3 condiciones para protección frente a cortocircuitos mediante interruptores automáticos y también vimos la protección mediante fusibles, que se parecía bastante. Los 3 criterios, el primero es idéntico, el segundo, la diferencia es que en los fusibles no hay intensidad que asegure el disparo magnético, sino que hay para cierto valor de intensidad
la gráfica del fusible siempre ya está por debajo de la gráfica del conductor. Por lo tanto, lo que hay que garantizar es que el cortocircuito mínimo está en el tramo en el que la gráfica del fusible está por debajo de la del conductor, ¿vale? Entonces, aquí conocer la I sub A es relativamente complicado, porque hay que conocer la característica del conductor. Y la última es también parecida a la del interruptor automático, salvo que en vez de hablar de intensidad de cortocircuito máxima, habla de intensidad de cortocircuito mínima, porque el fusible deja pasar más energía en el cortocircuito mínimo que en el cortocircuito máximo, ¿vale? Por eso tenemos que realizar esta comprobación. Bueno, de hecho, el problema que hicimos el otro día hablaba de fusible y lo que pasaba es que no teníamos muchísima información para ver si se cumplían esas tres condiciones. Entonces, básicamente lo que tuvimos que hacer es comprobar que se cumplía la última. Bueno, de hecho, no tenemos que comprobarlo, tenemos que diseñar los fusibles para que se cumpliera esa última condición. Entonces, pues nos vinimos a la familia de fusibles y determinamos qué fusibles eran válidos para proteger a nuestra instalación. Muy bien, pues con esto podemos volver a donde nos quedamos el otro día, que es hacer estos dos problemas. Aunque aquí ponga que es el problema 3, realmente es el problema 2, que vamos a hacer el tema 6, y luego haremos el problema 3. Entonces, nos dice, el sistema eléctrico de la figura está alimentado por una red inductiva pura. Las líneas llevan aislamiento de XLPE y su coeficiente térmico K es igual a 130 amperios segundo a un medio partido por milímetro. Se pide calcular la impedancia compleja de la red y de las líneas. Muy bien, bueno, esto es vuelta al tema 2, vuelta a febrero y vuelta a calcular cosas de modelos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues me han dicho que la red es inductiva pura, de la red conozco que su potencia de cortocircuito es 15 megavoltiamperios y que su tensión nominal es 400 voltios tensión de línea. Con lo cual, pues tenemos que hacer lo que ya hacíamos en su momento, que era algo así, ¿no? Tenemos el equivalente monofásico de la red, donde esto sería tensión de línea partido raíz de 3, es decir, tensión nominal de la red partido raíz de 3. Esto será la impedancia de la red. Y por tanto, si se produce un cortocircuito en terminales de la misma, entonces intensidad de cortocircuito es igual a tensión nominal de la red partido por raíz de 3 y por la impedancia de la red. Y también sabemos que la potencia de cortocircuito de la red es igual a raíz de 3 por tensión nominal de la red y por dicha intensidad de cortocircuito. De forma que, si sustituimos aquí la intensidad de cortocircuito, esto nos queda raíz de 3 tensión nominal de la red por tensión nominal de la red partido por raíz de 3 impedancia de la red. Este raíz de 3 con este raíz de 3 se me va y esto me queda tensión nominal de la red al cuadrado partido por z de la red. De forma que z de la red es igual a tensión nominal de la red al cuadrado partido por la potencia de cortocircuito. Es decir, 400 al cuadrado partido por 15, si no recuerdo mal. Yes. 15 por 10 elevado a 6. ¿Y esto a qué es igual? Pues lo tengo por aquí. 0,01 0,7 ohmios. Fijaos que me han dicho que la red es puramente inductiva. Lo que acabo de calcular realmente es el módulo y, por tanto, el número complejo o la impedancia compleja de la red va a ser igual a, pues, esto, 0,0107 J ohmios. Con esto ya tenemos la impedancia compleja de la red. Fijaos que como no tenemos transformador, no me pueden decir desde el lado primario, desde el lado secundario. Vale, y me falta la impedancia compleja de las líneas, para lo cual, fijaos que tenemos la conductividad, la longitud, la sección. Fijaos que la sección me están dando la sección por fase, pues, 30 milímetros
cuadrados para el cable 1 por fase, ¿vale? Daos cuenta que nosotros, como siempre hacemos el cálculo por fase para poder plantear el circuito monofásico equivalente, tendremos que calcular esa impedancia por fase. Por lo tanto, de este 3 casi que me olvido, ¿vale? Normalmente se especifica así que esta sección se refiere a la sección por fase. Si me dieran directamente el producto y me dijeran que esto es 150 milímetros cuadrados, que de hecho no sé si fue lo que nos preguntaron en el día. Eso es. Bueno, aquí se entiende que estos valores de sección son también por fase, ¿vale? Pero realmente, para dejarlo claro, lo ideal sería multiplicar por 3 delante. De forma que aquí está clarísimo que la sección de fase es 50 milímetros cuadrados, ¿vale? Si no está suficientemente claro, preguntarlo, ¿vale? Pero a mí como más me gusta es así porque creo que se ve más claro. Bien, y además, fijaos que tenemos aquí la reactancia por unidad de longitud, con lo cual podemos calcular tanto la parte resistiva como la parte reactiva de los conductores. Y por eso me piden la impedancia complejas de la red y de las líneas. Bueno, pues vamos a calcular la impedancia compleja de las líneas. Vamos a decir que Z del cable 1 va a ser igual a, bueno, como en vez de resistividad lo que tenemos es conductividad, pues 1 partido por la conductividad por la longitud del cable 1 partido por la sección del cable 1, más la reactancia por unidad de longitud por la longitud del cable 1. Y esto multiplicado por J. Pues vamos a sustituir. ¿Esto cuánto es? La conductividad del cable 1 es 56, pues 1 partido por 56. La longitud del cable 1 es 150. La sección de fase del cable 1 es 50, más 0,08, que es la reactancia por unidad de longitud. Lo que pasa es que esto está en ohmios por kilómetro, por tanto, un kilómetro son 1000 metros. ¿Y cuántos metros tenemos de cable 1? Tenemos 150, pues 150. Así, todo está en las mismas unidades, estos son metros, y ya me quedan, pues, los ohmios, ¿no? J, ¿y esto cuánto va? Pues a mí me da 0,0536 más 0,012 J ohmios. Muy bien, pues un procedimiento similar es el que tendríamos que llevar para el cálculo de la impedancia del cable 2. 1 partido por la conductividad, por la longitud del cable 2, partido por la sección del cable 2, más X' por L2 y por J. Y esto es igual a, pues de nuevo, 1 partido por 56, multiplicado por 100 y partido por 35, más 0,08, ya podemos dividirlo directamente por 1000, y multiplicado pues, por la longitud del cable 2, que en este caso es 100 metros, y por J. Y esto nos da 0,051 más 0,008 J ohmios. Pues ya tenemos las 3 impedancias complejas que me pedían. Dice ahora, calcular las corrientes de cortocircuito en los puntos A1, A2 y A3. Vamos a hacer una cosa, que es duplicar esto, borrar tinta y seguimos por aquí. Entonces me piden ahora calcular la corriente de cortocircuito en los puntos A1, A2 y A3. Es decir,
en el punto A1, pues aquí, que realmente es lo mismo que aquí porque estamos tan cerca del punto A1 que la impedancia es despreciable. Me piden la intensidad de cortocircuito aquí y la intensidad de cortocircuito aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente plantear nuestro circuito monofásico equivalente y diremos que, esto es apartado 2, vamos a tener nuestra red, ¿verdad? Circuito monofásico equivalente de la red con su impedancia puramente inductiva y este punto ya será directamente el punto A1, ¿verdad? Aquí tendremos la red con su impedancia interna y por tanto ya estamos en A1. De forma que si queremos calcular la intensidad de cortocircuito en el punto A1, pues solo tendremos que calcular esta intensidad, que de hecho, con los datos que ya tenemos de la red, se puede calcular de forma muy sencilla. Podemos decir o bien que la potencia de cortocircuito de la red es igual a raíz de 3 tensión nominal de la red y por intensidad de cortocircuito, de aquí podemos calcularlo, ¿no? O la otra alternativa es, pues, lógicamente decir que la intensidad de cortocircuito es igual a tensión nominal de la red partido por raíz de 3 y por z de la red. Me da igual, tiene que dar lo mismo en los dos casos. Lo hagáis como lo hagáis, hacerlo bien. Y esto a mí me sale, bueno, yo he optado por esta fórmula, donde la intensidad de cortocircuito, lógicamente, es igual a potencia de cortocircuito partido por raíz de 3, tensión nominal de la red. Esto es 15 por 10 elevado a 6. Esto es raíz de 3 por 400. Y esto a mí me sale 21,7 kiloamperios. Pues esta es la intensidad de cortocircuito de la red. O sea, de la red, o en el punto A1. Yo quería hacer una cosa que era seguir aumentando ese esquema, para lo cual lo que tengo que hacer es llevarme esto para abajo, ¿vale? Bueno, ya que estamos, me lo voy a llevar aquí. Bueno, aquí no he dicho que esto, claro, esto es intensidad de cortocircuito en el punto A1, ¿vale? Esto es en el punto A1. Si ahora queremos calcular la intensidad de cortocircuito en el punto A2, aparte de la impedancia de la red, tendremos que considerar la impedancia compleja del cable 1. Pues entonces el circuito que tendremos que considerar es este otro. Este sería el punto A2. Esto es la impedancia del conductor L1. No me cabe la línea de complejo. Y, lógicamente, esta será la intensidad de cortocircuito en el punto A2. Esta es en el punto A1. Muy bien, pues vamos a calcularla. Ay, por Dios. Un momento. Venga, a ver cuánto aguanto. En el punto A2, entonces, tendremos que meter... ahora sí, no podemos utilizar la forma que hemos utilizado antes, que ya tenemos impedancias, y lo que es que la intensidad de cortocircuito en el punto A2 va a ser igual a, pues, tensión nominal de la red partido por raíz de 3 partido por z de la red, z compleja, ojo con eso, que es importante, más ZL1 también compleja, pues esto es la impedancia de la red, si no recuerdo mal, era 0,0107, puramente inductiva. ZL1 era 0,0536. Esta es la parte resistiva, más 0,0536.
012J. Y arriba 400 partido raíz de 3. ¿Y esto a cuánto es igual? Pues bueno, hacéis el cálculo, sacáis el módulo, etcétera, etcétera. Esto es 3,97 kiloamperios. Fijaos cómo se ha reducido la intensidad de cortocircuito del punto A1 al punto A2 por el hecho de tener en cuenta la impedancia del cable L1. Muy bien. Bueno, y ahora fijaos que para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el punto A3, ¿qué impedancias tenemos que tener en cuenta? Pues lógicamente, ahora la impedancia del conductor 1 nos da exactamente igual que están dispuestos estos dos conductores en paralelo. Por tanto, para el cálculo de la corriente de cortocircuito en A3, tenemos que considerar este otro circuito monofásico equivalente, consistente en la red como una fuente real de tensión. Este es el punto A1. Esta es la impedancia del conductor L2. Y este sería el punto A3, que es donde ahora queremos calcular la intensidad de cortocircuito. Esto sería intensidad de cortocircuito en A3. Esto es la impedancia de la red. Y esto es tensión nominal de la red partido por raíz de 3. De forma que lo tenemos todo. Intensidad de cortocircuito en A3 va a ser igual a tensión nominal de la red partido por raíz de 3 partido por Z de la red más Z de L2. Esto es igual a 0,0107 J más 0,051 más 0,008 J. Esto es 400 partido por raíz de 3. Y esto a mí me sale 4,25 kiloamperios. Y ya estaría, ¿no? Esto es todo lo que me piden en el apartado 2. Corrientes de cortocircuito en A1, A2 y A3. Entonces, me dicen ahora dimensionar los interruptores, no, dimensionar dos interruptores para instalarlos en el punto A1 para proteger la instalación total y las dos líneas L1 y L2 ante sobrecargas. Bien, a mí no me gusta mucho cómo está redactado esto, porque cuando dice para proteger la instalación total, ¿a qué se refiere? Pues sería como si estuviéramos... ¿Alguien va a hablar? Es que me he escuchado de fondo. Vale. Que no me gusta cómo está dicho esto de proteger la instalación total, porque creo que puede llevar a confusión. Porque claro, si me dicen para proteger la instalación total, yo podría entender que hay que proteger la instalación desde este punto, ¿verdad? Pero si me dicen que tengo que dimensionar dos interruptores para instalarlo en el punto A1, lo lógico es, pues, uno al principio del cable 1 y otro al principio del cable 2. Bueno, a lo mejor lo que está considerando es que este tramo no es parte de la instalación o no tiene prácticamente longitud y por tanto es despreciable. Puede ser. Pero quiero que veáis el por qué a mí no me gusta cómo está redactado. O sea, lo que vamos a hacer es dimensionar dos interruptores para instalarlos al principio de la línea L1 y L2 para proteger frente a sobrecargas. Una cosa importante es que en la protección frente a sobrecargas, daos cuenta que el dispositivo puede estar conectado o bien al principio de la línea o bien al final. Si nosotros conectamos el dispositivo al final de la línea, como en la sobrecarga no se produce un fallo como tal y la intensidad circula por este recorrido hasta alimentar a la carga en cuestión, el dispositivo puede estar instalado al principio y al final de la línea, ¿verdad? Eso ocurre en sobrecargas. Sin embargo, en el caso de cortocircuitos, eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, si lo que nosotros tenemos es un dispositivo aquí y el error se produce, el fallo en el circuito se produce aquí al final,
pues lógicamente la intensidad de cortocircuito viene por aquí y finalmente se va para allá. Pero ¿qué ocurre si mi interruptor está al final de la línea y el cortocircuito se produce antes, por ejemplo en este punto? Pues que lógicamente el interruptor ni se entera y por tanto no puede despejar este fallo. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que realmente para la protección frente a sobrecargas, el dispositivo de protección puede estar tanto al principio como al final de la línea, ¿vale? Lo que pasa es que como habitualmente la protección frente a sobrecargas y por protección frente a cortocircuito la puede efectuar el mismo dispositivo, pues nos vemos obligados a colocar al principio de la instalación para realizar las dos funciones, ¿vale? En este caso, bueno, en el siguiente apartado sí que nos dicen que también tenemos que diseñar estos dispositivos para instalarlos en A1 para proteger frente a cortocircuito. Entonces, resumiendo, nos han dicho que coloquemos dos interruptores en el punto A1 para proteger frente a sobrecargas estas dos líneas. Fijaos que me están dando aquí la intensidad de base de la línea 1 y la intensidad máxima admisible de la línea 1 también. Y lo mismo para la línea 2. Recuerdo que para proteger frente a sobrecargas, la condición que hay que cumplir, lo voy a poner por aquí, es intensidad de base del conductor tiene que ser menor o igual que la intensidad nominal del dispositivo de protección y menor o igual que la intensidad máxima admisible del conductor. Bueno, y luego, esta era la primera condición. La segunda es que la intensidad I sub 2 tiene que ser menor o igual que 1,45 veces la intensidad máxima admisible. Como estamos en interruptores automáticos, esta no hace falta verificarla porque estamos con interruptores automáticos. Por tanto, no la podemos cargar. La primera, pues simplemente tendremos que elegir un dispositivo, un interruptor automático cuya intensidad nominal esté entre estos dos valores y entre estos dos valores. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque lógicamente las intensidades nominales de los interruptores automáticos también están normalizadas y de hecho me las están dando aquí en la nota. Tenemos intensidades nominales de 50, 63, 80, 100, 125 y 160. Poder de corte, pues esto también. Entonces, para el cable 1, ¿qué interruptor automático podríamos seleccionar? Pues entre 120 y 165 tenemos la intensidad nominal de 125 como la de 160. Vamos a hacer este esquema, esta representación, donde la intensidad de base es igual a 120, intensidad máxima admisible es igual a 165 y tenemos, hemos dicho, dos opciones. O bien coger el interruptor de 125 o bien coger el interruptor de 160. ¿Qué es lo que dijimos el otro día? Que lo ideal es no seleccionar un interruptor muy cercano a la intensidad máxima admisible. Con lo cual, lo que vamos a hacer es irnos al de intensidad nominal 125. Ya que tenemos dos opciones, pues vamos a separarnos de la intensidad máxima admisible del conductor. Entonces, para el cable 1, pues podríamos elegir un interruptor de 125 amperios. Y para el cable 2, bueno, pues entre 95 y 135 tenemos o bien 100 o bien 125. Y por el mismo razonamiento que para el cable 1, para el cable 2 podemos decir que nos quedamos con el interruptor automático de intensidad nominal 100 amperios. Muy bien, entonces vamos con el apartado 4, porque es que la protección frente a sobrecargas no tiene más. El apartado 4 dice dimensionar los interruptores para instalarlos en el punto A1, para proteger a la instalación ante cortocircuitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues con estos interruptores que hemos seleccionado, de intensidad nominal 125 y 100 amperios,
vamos a ver cuál es el poder de corte que tenemos que darle a nuestros interruptores automáticos y además hay un punto adicional que yo no os he proporcionado todavía, que lo tengo aquí. Yo estoy pensando si esto lo tengo aquí. Vale, eso es. Venga, pues vamos a ver entonces la protección de el cable 1 frente a cortocircuitos, porque este análisis lo tenemos que hacer por separado, lógicamente. Vamos a duplicar, borrar tinta. Entonces, para el cable 1, apartado 4, cable 1. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos, este sería el punto A1, este sería el interruptor automático A1 y esta sería la línea L1. Por lo tanto, este será el punto A2. Entonces, vamos a decir que este es el interruptor automático de intensidad nominal 125 amperios y tendremos que considerar el cortocircuito máximo. Vamos a... La intensidad de cortocircuito máxima que va a haber este interruptor automático será esta intensidad de cortocircuito, que va a coincidir ¿con quién? Pues con la intensidad de cortocircuito en el punto A1, es decir, 21,7 kiloamperios. Vale. Entonces estamos... Bueno, me voy a cambiar las páginas, que están yo creo sobrando un poco. Vale, y estábamos aquí. Entonces, hemos dicho que la intensidad de cortocircuito máxima que puede ver este interruptor automático, que nos va a hacer falta para el dimensionamiento del poder de corte y también para la energía pasante del interruptor automático, es esta, y la intensidad de cortocircuito mínima va a ser igual a, pues, la intensidad de cortocircuito que se produce en A2, pero eso sería cortocircuito trifásico, lo que hemos calculado ahora mismo. Por lo tanto, para calcular el cortocircuito bifásico en A2, multiplicamos la intensidad de cortocircuito en A2 por raíz de 3 partido por 2, para calcular la intensidad del cortocircuito bifásico. ¿Y esto cuánto da? Pues esto a mí me da 3,49 kiloamperios. ¿Vale? Entonces, estos dos valores son los que me van a hacer falta para la comprobación de las tres condiciones que deben cumplir los interruptores automáticos para protección frente a cortocircuitos. Entonces, vamos con esas tres condiciones. La primera es que la intensidad del poder de corte o el poder de corte del interruptor tiene que ser mayor que la intensidad que dicho dispositivo. Pues la intensidad de cortocircuito máxima es 21,7. Lógicamente, si tengo que elegir entre estos cuatro poderes de corte, me tendré que quedar con el de 25 kilómetros. Por tanto, dimensionamos nuestro interruptor 1, intensidad de poder de corte del dispositivo 1 va a ser igual a 25 amperios para cumplir con la condición 1. Para cumplir la condición 2, lo que tenemos que garantizar es que el cortocircuito mínimo o la intensidad que asegura el disparo magnético es menor que la intensidad de cortocircuito mínimo. Es decir, estamos diciendo que esta intensidad, que es la que asegura el disparo magnético, esté a la izquierda de la intensidad de cortocircuito mínimo. ¿Cuál es la intensidad de cortocircuito mínima? 3,9 kiloamperios. ¿Cuál es la intensidad que garantiza el disparo magnético del interruptor?
Depende. ¿De qué depende? Del tipo de curva de disparo que tenga. Si es tipo E, ya sabemos que la intensidad que asegura el disparo magnético es 5 veces la intensidad nominal del interruptor. ¿Cuál es la intensidad nominal del interruptor? 125. Pues 5 por 125, 625 amperios. ¿El tipo B asegura que el cortocircuito mínimo garantiza el disparo magnético? Sí. Voy a poner sí. ¿Y el tipo C? Pues la intensidad que asegura el disparo magnético de un interruptor tipo C es 10 veces. Pues 10 por 125, 1250. ¿Es 1250 menor que 3,49 kiloamperios? Sí. También me vale el tipo C. ¿Y el tipo D? ¿Cuál es la intensidad que asegura el disparo magnético? Pues 20 por la intensidad nominal, que es igual a 2500 amperios. ¿Lo asegura también? Sí. ¿Me valen los tres? ¿Con cuál me quedo? Bueno, pues siempre hemos dicho que el tipo C es el más barato, así que me quedo con el tipo C. Voy a dimensionar mi interruptor automático con 125 amperios de intensidad nominal y tipo C. Bueno, me falta comprobar la última condición, que es la de la energía pasante. La tercera condición para los interruptores automáticos es que la intensidad de cortocircuito máxima que deja pasar el interruptor al cuadrado por T sub D, que es el tiempo que tarda en disparar, tiene que ser menor que la por la sección todo al cuadrado. Todo energía que es capaz de absorber el conductor antes de petar, básicamente. Entonces, aquí es donde faltaba información en el problema, pero no pasa nada porque os la voy a dar yo. Voy a ponerlo aquí, datos adicionales. ¿Qué tenemos? Me dan directamente la energía que deja pasar, lógicamente en amperios cuadrados segundo, cada tipo de interruptor. Concretamente, 1,4 por 10 elevado a 5 amperios cuadrados segundo es lo que deja pasar el interruptor tipo C y de 125 amperios, que es el que nosotros casualmente hemos seleccionado. Entonces, fijaos que si directamente ya tenemos la energía que deja pasar este interruptor, lo que tenemos es este término. Y lo que tenemos que comprobar es que efectivamente esta energía que es la que deja pasar el interruptor sea menor que lo que aguanta el cable. Entonces, la K valía 130, la sección del conductor 1 vale 50 y por tanto K por S cuadrado es 130 al cuadrado, 50 al cuadrado y esto es 42,25 por 10 elevado a 6. Con lo cual, efectivamente, el cable aguanta bastante más. Bastante más. Con lo cual, podemos llegar a la conclusión de que como se cumple esta condición, el interruptor C125 protege adecuadamente frente a cortocircuitos, por lo menos al cable 1. ¿Entendido esto? Daos cuenta de que a veces nos pueden proporcionar estos datos adicionales de esta forma, diciéndome directamente cuál es la energía pasante. Otras veces lo que me pueden decir es cuál es el tiempo máximo que puede tardar el interruptor en disparar. O me pueden decir incluso el tiempo, creo que el último problema habla del tiempo que tarda el interruptor en disparar. Entonces, con la intensidad de cortocircuito máxima
que nosotros tenemos aquí, la elevamos al cuadrado, la multiplicamos por el tiempo y eso es la energía que deja pasar el interruptor, en caso de que no me dieran los datos de esta forma, ¿vale? Y la otra opción es dimensionar el... Lo que pasa es que, claro, en los interruptores automáticos, como disparo magnético es el de... ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Tiempo inverso no, es tipo... ahora ya se me ha olvidado. Disparo independiente, ¿no? Eso es. Pues esta información no se tiene como se tiene en las gráficas de los fusibles. Con lo cual, el problema de diseño es un poco distinto. Pero al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es comparar el valor de la energía que deja pasar el interruptor con el valor de la energía que aguanta el cable hasta sufrir daños. Y en este caso, pues hemos comprobado que efectivamente el dispositivo corta la corriente antes de que se produzcan daños, con lo cual este interruptor es válido para proteger al cable 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con el cable 2, aunque realmente ya no vamos a ver nada nuevo en este problema y no sé si en los 50 minutos que quedan debería dedicárselos al problema 2, o sea, al problema 3. Vamos a jugar un poco, es decir, vamos a intentar terminar este problema. Lo que pasa es que ya vamos a ir rápido porque ya sabemos muchas cosas y no hace falta que nos vayamos deteniendo como nos hemos detenido en la primera parte del apartado 4. Para el cable 2, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lógicamente, nos podemos hacer el mismo esquema que hemos hecho hace un momento, que es, este sería el punto A1, este sería el interruptor que vamos a colocar en el cable 2 y este sería el punto A3. La intensidad nominal de este dispositivo para sobrecarga la habíamos diseñado como 100 amperios. La intensidad de cortocircuito máxima, pues lógicamente va a ser la intensidad de cortocircuito en A1, que era 21,7 kiloamperios, y la intensidad de cortocircuito mínima, pues va a ser raíz de 3 medios para calcular la intensidad de cortocircuito bifásica por la intensidad de cortocircuito que hemos calculado antes en A3. Y esto es igual a 3,68 kiloamperios. Pues con estos dos valores vamos a hacer el dimensionamiento de este interruptor. Apartado 1. Intensidad del poder de corte tiene que ser mayor que la intensidad de cortocircuito máxima. Eso implica que nuestro dispositivo va a tener que tener un poder de corte igual a 25 kiloamperios porque es el único que supera la intensidad de cortocircuito máxima. Apartado 2. Bueno, apartado o condición 2. La intensidad que asegura el disparo magnético tiene que ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima que ve este dispositivo. Intensidad de cortocircuito mínima 3,68. Intensidad nominal hemos dicho que es 100 amperios, pues vamos a ver por tipos. Si la curva de disparo es tipo B, la intensidad I sub A será 5 por la intensidad nominal, es decir, 500 amperios. Y si es tipo C, pues esto me da 10 por I sub N, que es igual a 1000 amperios. Y si es tipo D, pues 20 por I sub N, 2000 amperios. ¿Me valen todos? Sí, porque todas estas intensidades I sub A son menores que la intensidad de cortocircuito mínima, con lo cual me voy a quedar, como siempre, con el tipo C, que es el más barato. Entonces, vamos a tener que evaluar el interruptor automático de 100 amperios y curva de disparo tipo C. ¿Dónde? Pues en la tercera condición. La tercera condición, que es que la intensidad de cortocircuito máxima al cuadrado por el tiempo de disparo tiene que ser menor o igual que la energía que aguanta el cable antes de petar. Me falta de nuevo unos datos adicionales que no me he dado tiempo a poner en el enunciado, que son los relativos a cuánto aguanta o cuánta energía deja pasar el interruptor de 100 amperios y tipo C. Aquí yo creo que hay algo que no tiene buena pinta, porque esto es amperios cuadrados por segundo, porque no tiene mucho sentido que el de tipo 100, o sea, el de intensidad nominal 100, bueno, voy a ponerlo por aquí, este es el C100 y esto es 2,0 por 10 elevado a 5.
y este era 1,4 por 10 elevado a 5, el de tipo C 125. Y yo creo, la verdad es que no me ha dado tiempo a pensarlo mucho, pero yo creo que no tiene mucho sentido que el de 100 amperios permita pasar una corriente mayor cuando estamos en la parte de tiempo de retardo independiente. No lo sé. Pero bueno, como son datos de fuera, tampoco nos rayamos demasiado y lo que tenemos que comprobar es que efectivamente esta energía, que es lo que me dan en la tabla, tiene que ser menor o igual que la K del conductor por la sección de los conductores de la línea 2. Vamos a ver cuánto es eso. K sigue siendo 130 porque los cables son idénticos y la sección es de 35. Pues K por S cuadrado, 130 al cuadrado por 35 al cuadrado, esto que es igual a mí me sale 20,7 por 10 elevado a 6 amperio cuadrado por segundo. De forma que efectivamente también se cumple esa condición. Es decir, el interruptor de tipo 100C protege adecuadamente al cable 2 frente a cortocircuitos. Muy bien, pues con esto habríamos terminado el problema 2. ¿Alguna duda? No hay dudas. Muy bien, pues pasamos al problema 3, que ya es el último de la asignatura. Bien, tenemos 44 minutos. Yo creo que da tiempo. Vamos a ver, nos dicen, el sistema eléctrico de la figura está alimentado por una red inductiva pura. La línea es de cobre con aislamiento XLPE y su coeficiente térmico es K igual a 143. Se pide calcular la impedancia compleja de la red en el lado de 400 voltios. Bueno, pues de nuevo, impedancia compleja de la red es inductiva pura, conocemos la tensión del lado de 400 y la potencia de cortocircuito de la red. Por lo tanto, si no recuerdo mal, voy a no desarrollar de nuevo esta ecuación porque la hemos visto ya 100 millones de veces. Esto queda de esta forma, ¿no? Potencia de cortocircuito es igual a tensión nominal de la red al cuadrado partido por impedancia de la red. Por lo tanto, la impedancia de la red en el lado de 400 la podemos calcular como, bueno, tensión nominal de la red al cuadrado partido potencia de cortocircuito. Esto es 400 al cuadrado y esto otro es 150 por 10 elevado a 6. Y esto me sale 1,067 J, bueno, J todavía no porque estamos todavía en el cálculo del módulo, pero como es inductiva pura, la impedancia de la red, es decir, la impedancia compleja, va a ser igual a 1,067 J miliohmios. Venga, vámonos que nos vamos. No hay tiempo que perder. Dice el apartado 2, calcular la impedancia compleja del transformador en el lado de 400 voltios y las impedancias de las líneas. La conductividad del cobre es esta. Conocemos longitud de las líneas, secciones por fase, 150 y 120, y además conocemos también la reactancia por unidad de longitud. Con lo cual, bueno, y del transformador conocemos potencia nominal, caída de tensión porcentual en la impedancia de cortocircuito y las pérdidas nominales en el cobre. Pues venga, empezamos con el trafo. Las pérdidas nominales en el cobre, SCN, es igual a 3 veces la resistencia de cortocircuito en el devanado secundario por
intensidad nominal en el devanado secundario al cuadrado. La intensidad nominal en el dado secundario, o sea, en el devanado secundario, ¿a qué es igual? Pues es igual a potencia nominal del transformador partido por raíz de 3 y la tensión nominal en el secundario. Eso es. Y por tanto, esto es igual a 3 veces RCC2 SN al cuadrado partido por 3 y por tensión nominal del secundario al cuadrado. Esto con esto se me va y de aquí podemos dejar la resistencia de cortocircuito del transformador en el devanado secundario, como PCCN por U sub N2 al cuadrado partido por SN al cuadrado. Esto es igual a potencia de pérdida en el cobre 4,6 kilovoltios. Bueno, aquí no me va a caber. Lo pongo por aquí abajo. 4,6 por 10 elevado a 3 por tensión nominal en el secundario, 400 al cuadrado, partido por la potencia nominal del transformador, que son 400 kilovoltiamperios. Pues 400 por 10 elevado a 3. Bueno, aquí se me van varias cosas, ¿no? Se me va esto con esto. Ah, y todo esto va al cuadrado, ¿no? Me he confundido. Un momento. Potencia nominal va al cuadrado. Con lo cual, este 400 al cuadrado con este 400 al cuadrado se me va. Uno de estos se me va con este y esto me queda, eso es 4,6 miliohmios. Esto es RCC2. Bien, me falta todavía para el cálculo de la impedancia compleja o bien conocer la reactancia de cortocircuito del transformador o bien la impedancia de cortocircuito del transformador, para lo cual tenemos la caída de tensión en toda la impedancia del transformador, que es del 4%. Pues venga, seguimos. Ya veis que la primera parte de este tipo de problemas siempre es un poco enrevesada porque hay que hacer muchos cálculos de los parámetros de la instalación. Entonces, caída de tensión porcentual en cortocircuito, esto era igual a la impedancia de cortocircuito referida al secundario por la intensidad nominal referida al secundario partido por tensión nominal en el secundario partido raíz de 3 y multiplicado por 100. Si sustituimos la intensidad nominal en el secundario de nuevo, esto me queda ZCC2 por SN partido por raíz de 3 U sub N2 por U sub N2 partido por raíz de 3. Esto con esto se me va, esto me queda un 100 y esto es igual entonces a ZCC2 por SN partido U sub N2 al cuadrado multiplicado por 100. De forma que la impedancia de cortocircuito en el secundario es igual a U sub N2 al cuadrado por epsilon cc partido por 100 y por Sn. Esto es igual a 400 al cuadrado por el 4% partido por 100 y por 400 por 10 elevado a 3. ¿Esto a qué es igual? 16 miliohmios. Bueno, este es el módulo de ZCC2, pero a mí lo que me interesa es XCC2, ¿verdad? XCC2 lo podemos calcular como la raíz cuadrada de ZCC2 al cuadrado menos RCC2 al cuadrado. Sustituyendo, bueno, esto sería 0,016 al cuadrado menos 0,0046 al cuadrado. Y esto es igual a 15,32 miliohmios. De forma que finalmente
la impedancia de cortocircuito del transformador, la impedancia compleja, es igual a 4,6 más 15,32 J miliohmios. ¿Vale? Ya tenemos la impedancia compleja del trafo. Ahora me falta la impedancia compleja de las líneas 1 y 2. Pues vamos allá. Esto fuera, duplicar, borrar tinta. Entonces, líneas 1 y 2. Tenemos todo. Pues la impedancia de la línea 1, esto seguía siendo el apartado 2, ZL1 va a ser igual a 1 partido la conductividad por la longitud, por la sección, más X' por la longitud. Bueno, esto 1, 1, 1. Y por J, ¿vale? Bueno, 1 partido 57 por 200 partido 150 más 0,08 partido por 1000 y multiplicado por 200 y por J, esto me da 23,392 más 16J miliohmios. Para el cable 2, 1 partido por C por L2 partido por S2 más X' por L2 por J. Esto es igual a 1 partido 57 por 150 partido 120 más 0,08 partido por 1000 por 150 y por J. Y esto a mí me da 21,93 más 12J miliohmios. Y eso es. Bueno, ya con esto acabamos el apartado 2. Eso es. Ahora me piden calcular las corrientes de cortocircuito en los puntos A1, A2 y A3. Es decir, aquí, aquí y aquí. De nuevo, lo más sencillo es representarnos el circuito monofásico equivalente desde la red hasta cada uno de esos puntos. Pues lo que vamos a hacer es, tenemos el secundario de la red, o la red vista desde el lado secundario del transformador, con la impedancia de la red referida al secundario, la impedancia de cortocircuito del transformador referida al secundario. Este ya sería el punto, bueno, este sería el punto A, este sería el punto A1, si queremos nombrarlos. A1, ahora vendría ZL1, este sería el punto A2, y ahora vendría ZL2, y este sería el punto A3. ¿Verdad? Eso es. Por tanto, como me piden la impedancia de cortocircuito en A1, en A2 y en A3, lo que tenemos que calcular son estas intensidades de cortocircuito en estos puntos. Muy bien. Intensidad de cortocircuito en A1. ¿Qué tendremos que hacer? Pues considerar la tensión nominal de la red en el secundario, partido por raíz de 3. Y las impedancias que tendremos que considerar, bueno, voy a borrar que esto es demasiado grande, son tensión nominal de la red partido por raíz de 3 y partido por la impedancia de la red en el secundario más la impedancia compleja del transformador en el secundario. Ojo con los números complejos. Esto es igual a 400 partido por raíz de 3. Todo esto partido por 1,067 J. Esto eran miliohmios, recuerdo, ojo con eso. Más 4,6, que es la resistencia de cortocircuito del transformador.
más 15,32J. Como todo el denominador está en miliohmios, pues multiplico por 10 elevado a menos 3. ¿Y esto a qué es igual? A 13,568 kiloamperios. Seguimos entonces. Intensidad de cortocircuito en el punto A2. Aparte de las impedancias que hemos considerado hasta el caso anterior, tendremos que además añadir la impedancia del cable 1. Pues Z-red más ZCC2 más ZL1, y esto es igual a 400 partido raíz de 3, 1,067J más 4,6 más 15,32J más 23,392 más 16J por 10 elevado a menos 3. ¿Y esto a qué es igual? A 5,395 kiloamperios. Lógicamente, conforme nos vamos alejando del secundario del transformador, pues esas intensidades de cortocircuito se van a ir reduciendo porque cada vez tenemos que considerar más impedancias que contribuyen a disminuir la intensidad de cortocircuito. Y por último, para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el punto A3, pues aparte de todo lo anterior, tenemos que considerar también la impedancia del cable 2. A ver, venga. 400 partido por raíz de 3, 1,067J más 4,6 más 15,32J más 23,392 más 16J más 21,23 más 12J por 10 elevado a menos 3. Y esto es igual a 3,457 kiloamperios. Pues ya tenemos las tres intensidades de cortocircuito en los puntos A1, A2 y A3. Se nos dice ahora que dimensionemos dos interruptores para instalarlos en los puntos A1 y A2, es decir, aquí y aquí, para proteger la instalación ante sobrecargas. Muy bien, pues lógicamente como el conductor 1 tiene una intensidad de base de 240 amperios y una intensidad máxima admisible de 280 y el conductor 2 tiene una intensidad de base de 180 y una intensidad admisible de 210, tendremos que dimensionar estos interruptores de acuerdo con esos valores. Entonces, 240, 280. Aquí me dan las intensidades nominales para los interruptores automáticos. 80, 100, 160, 250, 400. Pues para el primero solo entra el de 250, ¿no? Daos cuenta que apartado 4. Para el cable 1, intensidad de base 1 igual a 240, intensidad Z1 igual a 280. Como la intensidad de base tiene que ser menor o igual que la intensidad nominal, que tiene que ser menor o igual que la intensidad máxima admisible, la intensidad nominal que escogemos es 250 amperios. Y para el cable 2, bueno, para el cable 2 tenemos 180 y 210. Intensidades nominales 80, 100, 160, 250 y 400 amperios. Vaya, ninguno entra.
¿qué hacemos? Hay pánico. Pues lo que hacemos es leer la nota 2, porque no habíamos leído la nota 2. Dice, los interruptores son de intensidad regulable entre los valores de 0,75 y la intensidad nominal. Con lo cual, puede ser que alguno de ellos, el más cercano a el valor de la intensidad máxima admisible, multiplicándola por 0,75 o algún factor entre 0,75 y 1, si esté dentro de el rango 180-210. Pues menos mal que los interruptores son regulables, si no estaríamos fastidiados. Bueno, pues el cable 2, como la intensidad de base del cable 2 es 180 y la intensidad máxima admisible del cable 2 es 210, tenemos que multiplicar la intensidad nominal del dispositivo por un coeficiente de regulación, ¿vale? En este caso, yo he cogido 0,8 por la intensidad nominal, que eran 250, esto es igual a 200 amperios, que sí que está dentro del rango 210 o 180, con lo cual, al final lo que hacemos es decir que la intensidad nominal o la intensidad de regulación de este dispositivo es 200 amperios. Y con esta intensidad de regulación, el cable 2 sí que está protegido frente a sobrecargas. Muy bien, bueno, pues ya es el apartado 5. Al final nos va a sobrar tiempo y todo. Bueno, mejor, ¿no? No sé. Bueno, como aquí no habla ni el Tao, yo sigo. Apartado 5. Dimensionar los interruptores para instalar los puntos A1 y A2 para proteger la instalación ante cortocircuitos. Dice, tomar tiempo máximo de actuación de los interruptores 2 segundos. Es decir, me está diciendo que el tiempo de disparo como máximo va a ser de 2 segundos. Que es bastante tiempo, ¿eh? Bueno, pues eso es. Vamos a hacer un apartado adicional, o sea, una página adicional, porque quiero que pensemos una cosa. Daos cuenta de que hemos puesto dos interruptores, un interruptor en A1 y otro interruptor en A2. De forma que el interruptor A1, o sea, el que está en A1, protege al cable 1 y el conductor, o sea, y el interruptor que está en A2 protege al cable 2. ¿Qué ocurriría si el interruptor 2 no existiera? Pues que lógicamente el interruptor colocado en A1 tendría que proteger a toda esta instalación. Es decir, tendría que considerar el cortocircuito mínimo que se produce al final de la instalación. ¿Verdad? Pero en este caso, como tenemos dos interruptores y cada uno está destinado a proteger lo que hay abajo del mismo, pues el interruptor que está colocado en A1 solo tendrá que considerar esta intensidad de circuito máxima y esta intensidad de cortocircuito mínima. Y el interruptor colocado en A2 tendrá que considerar esta intensidad de cortocircuito máxima y esta intensidad de circuito mínima. Bien, vamos a hacerlo como lo hemos hecho en el problema anterior. Apartado 5. Para el interruptor que está en el punto, bueno, vamos a poner en A1. ¿Qué tenemos? Tenemos el punto A1, tenemos el interruptor ahí colocado y esto es el punto A2. Intensidad, bueno, la intensidad nominal de esto era 250 amperios y la intensidad de cortocircuito máxima pues va a ser igual a la intensidad de cortocircuito trifásica que teníamos en A1, es decir, 13,568 amperios, no, kiloamperios.
Y la intensidad de cortocircuito mínima va a ser igual a raíz de 3 veces partido por 2 la intensidad de cortocircuito A2, la que teníamos en el punto A2, es decir, 4,672 kiloamperios. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora ya con estos valores es comprobar que se cumplen efectivamente las tres condiciones de protección frente a cortocircuitos. Condición 1. El poder de corte del dispositivo tiene que ser mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que se va a producir o que va a haber ese dispositivo de protección. Con lo cual, si nos vamos a la lista de poderes de corte, a partir de 15, todos me valdrían, ¿verdad? Bueno, pues me quedo con el de menor poder de corte porque va a ser suficiente y posiblemente los otros sean más caros. Con lo cual, vamos a seleccionar el poder de corte como 15 kiloamperios. Muy bien. Y apartado 2. La intensidad que asegura el disparo magnético tiene que ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima que va a haber sin interruptor. ¿Cuánto vale la intensidad de cortocircuito mínima? 4,672 kiloamperios. ¿Cuánto vale su A? No lo sé porque depende de qué, del tipo de curva de disparo que tenga mi interruptor. Yo sé que es de intensidad nominal 250 amperios, pero si el tipo B, la intensidad I sub A será 5 veces la intensidad nominal, es decir, 1250 amperios, ¿me valdría para proteger el cortocircuito mínimo con disparo magnético? Sí, pues genial. ¿Y el tipo C? La intensidad I sub A es 10 veces I sub E, es decir, 500 amperios. ¿Me valdría? Sí. ¿Y el tipo D? I sub A es igual a 20 veces I sub E es 5000. ¿Me valdría? No. Por lo tanto, este sí y este no. ¿Con cuál me quedo? Con el de siempre. Me quedo con el tipo C. 250 amperios de intensidad nominal y curva de disparo tipo C. Venga, pues vamos a comprobar que se cumple la tercera y última condición, que es que la intensidad de cortocircuito máxima que ve el interruptor al cuadrado por el tiempo de disparo tiene que ser menor o igual que lo que aguanta el cable, la energía que aguanta el cable. Entonces, como conocemos todo, conocemos este valor, el tiempo máximo de disparo y la energía que aguanta el cable, simplemente tenemos que comprobar que efectivamente se cumple en la condición. Intensidad de cortocircuito máxima, 13,568 kiloamperios. Tiempo de disparo, tiempo máximo de disparo, 2 segundos. Pues ese es el valor que tenemos que considerar. La K, ¿cuánto era? 143. Y el cable que estamos protegiendo de 150 milímetros cuadrados. Pues venga. La intensidad de cortocircuito máxima, hemos dicho que esto es 13.568 al cuadrado por el tiempo de disparo que hemos dicho que es 2, tiene que ser menor o igual que 133 por 150 todo al cuadrado. ¿Y cuánto me da? A mí me da que 3,68 por 10 elevado a 8 amperios cuadrados segundo igual 4,70 justito por 10 elevado a 8 amperios cuadrados. Por tanto, este dispositivo protege. Es válido para la protección del cable 1. Muy bien, pues este mismo análisis es el que tenemos que hacer con el cable 2 y con el interruptor que colocamos en el 2. Muy bien, bueno, pues para el cable 2. Cable 2, tenemos el punto A2, tenemos el interruptor
intensidad de regulación 200 amperios, como si fuera su intensidad nominal. Y el punto 3. ¿Cuál es la intensidad de cortocircuito máxima que va a haber este interruptor? Pues la intensidad de cortocircuito máxima será igual a la intensidad de cortocircuito trifásico que se puede ver en el punto, era 5,395 kiloamperios. Y la intensidad de cortocircuito mínima es igual a raíz de 3 veces la intensidad de cortocircuito en A3 partido por 2, que a mí me sale 2,99 amperios. Pues venga, las tres condiciones. Poder de corte mayor que la intensidad de cortocircuito máxima. Pues fijaos que en este caso, incluso el de 6 sería válido. Por tanto, vamos a seleccionar este interruptor con un poder de corte igual a 6 kiloamperios. Segundo apartado, la intensidad que sufre el disparo magnético tiene que ser menor que la intensidad de cortocircuito mínima que se produce aguas abajo de este dispositivo, 2,99. Bueno, en función del tipo de interruptor, si es tipo B, la intensidad I sub A va a ser igual a 5 veces la intensidad de regulación, en este caso, porque no es intensidad nominal, sino intensidad de regulación, pues 1000 amperios. Y para el tipo C, pues I sub A es igual a 10 por sub R, 2000 amperios. Y el tipo D, de nuevo, I sub A igual a 20 por I sub R, que igual a 4000. Muy bien, entonces la conclusión a la que podemos llegar es la misma. Como este valor es menor de la intensidad de cortocircuito mínima, me vale, no me vale. Y de nuevo, pues nos quedamos con la opción con la que nos quedamos casi siempre, que es la curva de disparo tipo C. Por tanto, este interruptor va a ser de tipo 200 amperios de intensidad de regulación y curva de disparo tipo C. Y el apartado 3, de nuevo, es pues el cálculo de que la energía pasante que permite el interruptor tiene que ser menor o igual que lo que aguanta el cable. Intensidad de cortocircuito máxima en este caso es 5,395, es decir, 5.395 al cuadrado. El tiempo máximo de actuación son 2 segundos y esto tiene que ser menor o igual que A era 143 y la sección es 120. 143 por 120 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? A mí esto me da 5,82 por 10 elevado a 7 amperios cuadrados segundo, menor o igual que 2,94 por 10 elevado a 8. Por tanto, el cable de nuevo aguanta más. Y por tanto, el interruptor es válido para proteger, bueno, ya mi caligrafía a final de curso está fatal, frente o ante cortocircuitos. Bien, ¿qué tendríamos que hacer si esta condición no se cumpliera? Porque daos cuenta que la intensidad de cortocircuito máxima se produce en este tramo de la instalación está determinada por la propia instalación. Lo que ocurre es que el tiempo de disparo de este dispositivo pues parece muy... El tiempo de disparo parece bastante grande, ¿no? 2 segundos. Se supone que los interruptores magnetotérmicos tenían tiempo de disparo muy pequeño, con lo cual quizá lo ideal sería sustituir ese dispositivo por otro que dispare más rápido, de forma que estemos limitando la energía pasante a través del interruptor automático en este caso, porque el conductor ya está instalado y la intensidad de cortocircuito prevista ya es la que se conoce. Por tanto, solo tendríamos posibilidad de cambiar ese tiempo de disparo. Muy bien, bueno, pues hasta me han sobrado 10 minutos, así que